Bueno, lo que vamos a, bueno, como título le pusimos una enfermedad que es infecciosa y grave y que si bien es poco frecuente, cada vez está siendo más prevalente. Se trata de una niña de 1 año con un buen crecimiento y desarrollo, y un buen crecimiento hasta los 4 meses, que al ingreso presenta una desnutrición moderada, con un peso de 6 kilos 760, un Z de menos 2,5, con un desarrollo adecuado y un carnet de vacunas vigente. Como antecedentes personales patológicos, desde los 6 a los 9 meses presentó 4 crisis broncoobstructivas, siempre asociadas a infecciones respiratorias bajas, todas ellas con aspirados negativos que requirieron internación en sala, menos una a los 7 meses, que ingresa en CTI, que en esa oportunidad requiere OAP durante 5 días y se plantea una neumonía típica y fue tratada como tal, con una buena evolución posterior. Y lo que se destaca es que entre los episodios aparentemente estuvo libre de síntomas. De la enfermedad actual, describimos que está 15 días previos al ingreso con fiebre y decaimiento. Consultan en domicilio y en varias oportunidades se le diagnostica una otitis media aguda, se inicia en forma ambulatoria amoxicilina, que en la evolución por persistir febril le rotan a cefuroxime acetil. No lo tolera, reconsulta por persistir febril a la semana del inicio de los síntomas, es que reconsulta. Y ahí reconsulta esta parte porque en esa oportunidad tiene episodios de mirada fija, mantenía rinorrea y fiebre que en realidad nunca dejó de estar febril. Eso ocurre en domicilio en 3 oportunidades, presenta cese de la actividad con mirada fija, sin cambio del tono ni de la coloración, sin movimientos anormales, que dura breves segundos y que espontáneamente ceden, sin trastornos posterior del tono ni de la conciencia. Consultan a médico en domicilio y es trasladada a la emergencia del SMI. En el SMI, la niña ingresa lúcida y se le realiza paraclínica, un relevo infeccioso que tiene 32.460 glóbulos blancos, sin predominio, neutrófilos 43%, linfocitos 49%, 9,9 hemoglobina, hematocrito 32% y plaqueta 487.000, con una PCR de 64. Una radiografía de tórax que muestra aumento de la trama broncovascular bilateral, que la tenemos ahí. Esa es la placa del ingreso. No sé, ahora la ponemos ahí. Y es valorada nuevamente por otorrino en la emergencia, que confirma que aún persiste la otitis media bilateral y por esa razón se inicia ceftriaxona intravenoso e ingresa a sala. En sala, no sé, ¿quieren que ponga la placa de nuevo? ¿No? En la sala reitera algún episodio aislado de las características que ya fueron descriptas, de breve duración, que fueron evidenciados por la madre, y en esa oportunidad es valorada por neuropediatras, se solicita electroencefalograma prolongado, que es normal, y no impresiona ser de mecanismo ictal. En el infeccioso persiste febril. A las 72 horas del ingreso, de estar con ceftriaxona intravenoso, se realiza una ventana antibiótica de 48 horas y se reitera el relevo infeccioso. Tiene 20.550 glóbulos blancos, neutrófilos 60%, hemoglobina de 10,7, un hematocrito 36%, y plaquetas 473.000. La PCR aumentada respecto al ingreso, 119, pero una procalcitonina menor de 0,5. En esa oportunidad, como se valoró al paciente como un síndrome febril prolongado, también se solicitó
Paul Bunel, y serología para citomegalovirus, que resultaron negativos, y se le realiza en la ventana antibiótica un examen de orina que informa nitritos positivos y sale un urocultivo. Se diagnostica una probable infección urinaria e inician amoxicilina, ácido clavulánico y oral. Al 6º día del ingreso, persiste febril, con mayor decaimiento, agrega un mal aspecto general y por momentos tendencia al sueño. O sea que alteración de la conciencia, en ese momento reinician ceftriaxona intravenoso y solicitan el ingreso a la unidad. Ingresa con diagnósticos de sala, como una niña de 1 año, eutrófica hasta los 4 meses, actualmente desnutrida, con episodios respiratorios de infecciones bajas reiteradas, uno de ellos con ingreso a CTI, un síndrome febril prolongado, que ahora agrega depresión de conciencia, tendencia al sueño. Bueno, ahí así ingresa la niña CTI, y bueno, y ahí en ese momento lo discutimos antes de que ingresara, cuando nos presentan la paciente, y bueno, ahí ya planteamos cómo íbamos a seguir en los procedimientos diagnósticos. Y no sé si alguien Nico, vos que no la conocés, discutir algo. No, la idea era presentarlo acá. Vienen a la unidad y plantean el paciente así, con esa historia. Con esa historia sin ver el paciente. Dijimos algunas cosas y después nos vamos a encontrar con otra, pero por eso, ¿cómo se iría acá? Esto es medio elemental y medio corto, pero digo, bueno. No, saber si hay elementos infecciosos, en el contexto infeccioso, y hay elementos neurológicos también, por esa tendencia al sueño. No tenía ningún estudio de imagen previo. No, lo único de neurológico que tenía era el electroencefalograma prolongado. No tenía. Es que no teníamos la niña todavía, pero digo, en la conversación, cuando te mandan un paciente, la realidad es que, bueno, acá lo conocen todos, pero la realidad nuestra fue decir, vamos a hacer una PL a este niño. Claro, o sea que lo primero. A eso nos dirigíamos en el preingreso. Nunca seguía febril la niña. La fiebre nunca se le fue en ningún momento. Claro, algunos elementos. 15 días de evolución, arrastrado, componente neurológico, seguía con fiebre y dijimos, bueno, esto hay que descartar una meningitis inmediatamente, ¿no? Sí, bueno, una sospecha de eso fue lo que planteamos. Con un síndrome febril, tienen, los elementos para considerar que puede estar séptica, y bueno, orientaría a que un poco podría estar dentro de lo neurológico. O por lo menos, ¿no? Modificaciones neurológicas tenía, ¿no? Sí, tenía. Había tenido esos episodios que motivaron la consulta y el ingreso a la institución, y ahora agregaba... Y no tener miedo de decir, bueno, esto puede ser una sepsis. Sí, claro. Hay que decir la palabra. Sí, infeccioso, y con foco intracraniano. Claro. O por lo menos interesaba descartar eso en primer lugar, fue lo que nos planteamos. Bueno, cuando ingresa a CTI, la niña estaba decaída, con regular aspecto general, pálida, hemodinámicamente estable, con una buena dinámica y con una tendencia al sueño. En ese momento, lo que quedaba pendiente de sala era el urocultivo, que lo reclamamos, ingresó la niña y vino el urocultivo y informa un bacilo gram negativo. Después, ahí la pregunta es, con ese resultado, ¿cómo seguiría con la paraclínica, con la valoración? Sí, hasta ahora uno tiene una niña peloteada, por decir de una manera, desde el punto de vista antibiótico, pero ahí sí cumple los elementos de decir, tiene una sepsis a punto de partida. Bueno, es decir que es urinario porque es el único foco que tenés confirmado. Claro. Pero bueno. Iría también a los datos que faltan en lo neurológico, que era lo que había desencadenado al principio de las cosas. Es como que el motivo de consulta e ingreso en todos los lugares, en el hospital y en el CTI, porque en el CTI ingresa por tendencia al sueño, por una depresión de conciencia. Enmascarado dentro de la sepsis, y esto se explica todo por la infección urinaria, o hay otra
cosas más. Un poco neurológico, ¿verdad? Claro. Esto de sepsis, ¿cómo se dice? Un poco neurológico. Bueno, normal. lo que hay que poner es la palabra sepsis por algún lado. Bueno, no la vas a ver. No, digo para... No importa. No, Sí, no. sí, es para- un llamado siempre de que Bien. se está estudiando mucho, ¿no? Sí, Cómo sí, definirlo, sí. qué parámetros usar. Pero la Para tendencia del definición, sueño puede ser por la sepsis o por un foco o algo neurológico, ¿no? Esa es la Claro, duda. claro. Si es Ahí era la duda, como... si lo dejábamos como foco urinario Capaz que le sobraba un poco. o Prolongado. seguíamos con nuestro planteo de la anamnesis, Claro. digo, del planteo previo a ver el paciente. Sí, sí. Y menos mal que las doctoras que estaban de guardia fueron insistentes y insistieron con la PL, Claro. ellas, y bueno, porque ahí era el tema ese, la pregunta es esa, ¿se hace la PL o no se hace la PL? Bueno, había dos doctoras de No, guardia y que a- jóvenes, y- ellas las dos, y que a y veces metedoras. es algo tan sencillo y sin complicaciones y que a veces nos Claro. complica decidir hacerlo o no. Claro. Pero bueno, también ante la duda creo que Y el razonamiento justifica fue ese, por hacerlo. más del urocultivo, como que Claro. desbordaba el paciente. Y lo prolongado, ¿no? Sí. De los ¿Cuál de los síntomas. residentes estaba allá en ese momento? ¿Ninguno? ¿Tienen horarios especiales? No, porque ellos son nuevos, Naya. No, ¿no la vieron? ¿No? No sé, ¿ustedes la no. conocen, la paciente? No. No, Fue antes de que yo no, esto fue... ¿No estaban? Bueno, está. Bueno, entonces Bueno. decidieron los médicos hacer la PL a pesar del probable foco infeccioso y que la niña tenía una tendencia al sueño, pero tampoco no era una Era como depresión mucho más neuropsíquica. En coma no estaba. decaimiento. No. Era más tóxico y decaimiento Pues se que... podía interpretar como tóxica, como algo deshidratada, hipoalimentada, entonces ya, ¿no? Bueno, y de la paraclínica, 22.730 blancos, con 74% de polimorfos, 9,7 de hemoglobina, hematocrito 33%, plaquetas 525.000, como que el hemograma más o menos lo mismo. Una PCR de 72 y una procalcitonina menor de 0,5. Función renal hepática normales. Una ecografía renal, se le hace también la evolución, que es normal, y se le hace otra radiografía de tórax que en realidad es idéntica, no la puse pues idéntica a la del ingreso Acá que tuvo comentan al en hospital. en el chat que ponen un diagnóstico presuntivo. Ahora no lo leo, pero que hacen hincapié en la radiografía de Claro. tórax y los síntomas neurológicos, ¿no? Entonces tienen una orientación diagnóstica. ¿Quieren que ponga la placa de nuevo? Poné. Acá, ¿no? Eso no es una radiografía, ¿no? Normal, no. No, Entonces, para nosotros nada. tenemos dos elementos para una valoración capaz etiológica. Bueno, se realiza la PL, está un líquido límpido, incoloro, sin coágulos, 1,45 de proteínas, un poquito traumática, 50 glóbulos rojos, glóbulos blancos 26, 20% de polimorfos y 80% de mononucleares. Hipoglucorraquia 0,1 y con una glicemia de 1,24. En el directo, escasos leucocitos y no se visualizan bacterias. Los planteos clínicos de la unidad al ingreso son un lactante de 11 meses con una desnutrición crónica moderada, una pielonefritis aguda, bacilo gram negativo, fiebre prolongada y bueno, el planteo con esta punción lumbar es una meningoencefalitis subaguda y bueno, a partir de ahí van a ver que ahora vamos a empezar con lo etiológico. En un primer momento está el soporte básico de hidratación y se inicia vancomicina, ceftriaxona y aciclovir, dexametasona y comitoína, porque bueno, también los episodios que había presentado los consideramos como de mecanismo vital. Acá, en el chat pone que la ecografía normal, en el contexto de una pielonefritis, como que también le llama la atención, Para algo tan... como para alejar ese planteo, ¿no? No ver si eso que explicara una florida tan prolongada Claro. de evolución
Sí, ninguna malformación tampoco, nada. En realidad, enseguida, a las 18 horas del ingreso a la unidad, ingresó de tardecita, a las 6 de la tarde, por ahí, y a las 18 horas se solicita se coordina una resonancia de cráneo, que, bueno, elegimos algunas de las imágenes porque algunas no se veían bien. Yo voy leyendo el informe, las más como que nos parecieron relevantes. Hay múltiples áreas de señal patológica supratentoriales, bilaterales y difusas. La mayoría son superficiales, hiperintensas en T1, hipointensas en T2, y tienen susceptibilidad de gradiente compatible con componente hemorrágico. ¿Se ve eso? Eh, Digo, a la sí, mirada pediátrica. Para mí, lo que pasa es que justo la difusión se veía, lo de difusión. Ahí está. No, eso todavía no lo Ese no leí. todavía. Esto se ve como un piqueteado, pero la difusión estaba. Esto sobre todo es superficial. Lo primero que. Occipital. Bilateral, ahora va a hablar del occipital. Acá, se da esto acá. Sí, y que es a predominio. Son como puntitos, pero en realidad se ve mejor en la difusión, pero la difusión está, la verdad, toda borroneada. En la imagen se veía, capaz que acá se ve más. Se ve el T2, acá el T2, T1. T2. Era de la interna. No. Incorporado, digamos. Creo que, no sé, acá. No. Pero, bueno, perdón las imágenes, pero. Dice, luego de con el medio de contraste, las lesiones tienen realce predominantemente periférico, que ahí eso también se ve ahí en tronco. No hay imágenes de restricción que evidencien contenido purulento. En algunas áreas ahí la restricción es sobre todo a nivel occipital, que era lo que hablábamos, a predominio izquierdo. A nivel de la protuberancia izquierda se ve una lesión redondeada, bien delimitada, con realce anular, periférico completo. Si bien en su interior no hay restricción, podría corresponder a abscesos, dados los antecedentes, que si bien se desconoce el agente etiológico. Tras la administración del contraste intravenoso, además hay realce leptomeningio de distribución bilateral y difusa, como se ve en los procesos inflamatorios en relación al dato clínico. Las alteraciones, pensamos, corresponden a meningoencefalitis. Hay aumento del tamaño del sistema ventricular a predominio supratentorial con un cuarto ventrículo de tamaño normal. Está aumentado. No hay áreas de infarto agudo, parenquimatoso, y bueno, hay una ocupación bilateral de los oídos medios, y el resto no hay nada a destacar. Con eso, con lo que teníamos, bueno, los planteos era una meningoencefalitis subaguda, fiebre prolongada, con una radiografía compatible y con neuroimagen característica, sobre todo la hidrocefalia, que es lo más característico, y el absceso, que bueno, en este caso lo interpretamos como un tuberculoma, y ahí surge el planteo de una probable meningitis tuberculosa. No sé, si quieren decir algo. No, pero a esa altura, digamos, cuando se planteó esto. Todo esto fue muy rápido, por eso. Ahí está, eso, la duración. Esto fue en la primera, la imagen se hace a las 18 horas del ingreso de la niña, no lleva ni 24 horas. Ella ingresó un viernes a las 18, a primera hora de la mañana se estaba haciendo la primera resonancia. ¿Cuánto tiempo de enfermedad llevaba cuando se hizo la resonancia? Y como 15 días. 15 días, como 5 o 6 15 en sala. días de fiebre.
con una fiebre de etiología no Con un aclarada. deterioro en los últimos 15 24 días de fiebre. Aumentando la depresión neuropsíquica y los episodios esos que relataba la madre, que fueron interpretados como ictales, pero el electroencefalograma prolongado no los demostró. Y eran breves, pero digo... Eran de un buen medio, aparte. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y no había, que bueno, eso después tuvo Patricia ahí, no habían antecedentes ambientales, no hubo como antecedente de contacto, pero eso viene después. A las 36 horas del ingreso, agrega deterioro clínico, con disminución del Glasgow, agrega un tercer par derecho, a derecha, pupilas intermedias, simétricas, con reflejo fotomotor presente, y en el resto estaba estable hemodinámicamente y en lo respiratorio. Ahí solicitamos una tomografía urgente y previo al traslado del tomógrafo, se intuba, se ventila y se inician medidas de neuroprotección. La tomografía, en realidad estas fueron lo que muestra es un aumento de la hidrocefalia, los cortes estaban como muy torcidos, y elementos incipientes de herniación transtentorial. Sí. Y en realidad ahí lo que vemos como mucho edema, ¿no? No sé si alguien... Seguimos. Se coordina, se llama el neurocirujano, se realiza una derivación ventricular externa de urgencia y en la misma intervención el otorrino realiza timpanocentesis bilateral que extrae pus de ambos oídos, que luego los cultivos son estériles. Regresa de Bloch, se conecta a BM, se continúa con las medidas de neuroprotección, y las cuales en realidad después vamos a hablar de la evolución neurológica y cuánto tiempo es que mantenemos esas medidas. Pero a las 12 horas del ingreso de Bloch agrega convulsiones en hemicuerpo derecho, se ajusta dosis de comitoína, se inicia fenobarbital y está. No, y ahora sí Y ahí viene... podemos, nosotros nos hacemos muchas preguntas de qué hubieran hecho, además de esto, o no, o que antes de esto. Y Nicolás sos el único. Así que decía algo. Bueno, Patricia estuvo en el paciente. Ahora viene Patricia. No, pero Patricia estuvo en el paciente. Esto que contamos así como Por eso tan no la largo... queremos. Patricia estuvo en el paciente el domingo, estaba ahí al frente. Un viernes casi de noche, el sábado es que tiene el deterioro, en la madrugada del sábado para el domingo, y el domingo fue el infectólogo, pasó horas en la unidad, también a destacar eso, que en realidad es lo habitual, pero todo esto que suena tan largo en realidad se hizo bastante rápido. Sí. Y el deterioro también fue bastante rápido, ¿no? Porque para estar todo ese tiempo ella ya estaba así. Y bueno, y ahí es que tenemos la consulta con el infectólogo, que bueno, como que nos confirma, apoya más el diagnóstico, con una historia clínica arrastrada, una radiografía compatible, un 80% de mononucleares en el líquido cefalorraquídeo, lesiones compatibles de la resonancia, y eso era que no surgían los contactos. Y el planteo fue de la infectóloga, una tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con compromiso meningio. Bueno, y meningoencefalítico. Pero capaz que un poquito antes, Nicolás, o Walter, que también la viviste de lejos. Lo que nos planteamos después de ver el paciente es si no estuvimos lentos con la derivación. Porque ¿ACTI o la derivación? No, la derivación ACTI, ventricular. no sé, no. Capaz que con la capaz que después la hablamos otro resonancia, día. no esperar el Pero no, la deterioro derivación clínico. externa en un paciente, porque después que viste el partido, digo, pero lo que planteo uno es decir, este paciente de inicio, a los 15 días de enfermedad no resuelta, tiene una meningitis, sí.
¿Tiene una hidrocefalia? Sí. La estamos tratando a ciegas, porque en realidad ahí no teníamos como para hacerle los exámenes para la tuberculosis. Habíamos empezado con vancomicina, Rosefini y aciclovir, digo, pero a ciegas. Entonces, una hidrocefalia así, no sé si no era indicación de derivación, que como sabemos todos, lástima que no haya venido ningún neurocirujano, después la indicación de derivación no es fácil, hay que hacer la presión, que por suerte teníamos una doctora presionadora de guardia, que hizo la presión junto con el supervisor para hacerla, porque digo, después, La derivación se hace antes de las 48 horas del ingreso también, a las 36 horas del ingreso. No, yo no digo, se hace no la sé si derivación. está, Con la imagen de la resonancia sola, hacerla de... con la imagen de la resonancia, el líquido cefalorraquídeo, la evolución de la paciente, decir, esta paciente de noche cómo va a estar, igual o peor, y mañana igual o peor, ¿no? Pero eso es lo que decimos nosotros. A ver, Walter, ¿vos qué decís? Y tenía indicación de drenar el foco, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí, o no esperar la descompensación de su descompensa en cualquier hidrocefalia o de la hipertensión endocrinal. La hidrocefalia. Lo que pasa es que una derivación externa no es gratis, teniendo riesgo de infección. Sí, graves, sí, ¿no? sí, todo bárbaro. Pero digo, es lo que nos hacemos la pregunta. Tenía ya un inicio de herniación transtectorial, ¿no? No, eso fue con la tomografía. Después, sí. Ahí se derivó. Claro, yo creo que... Ahí Tenía se- hidrocefalia. Yo lo que me acuerdo de que lo que insistía la gente de la unidad era que había un deterioro clínico progresivo, es decir, en realidad el paciente estaba cada vez peor. Y una de las cosas que podría explicarlo era la progresión de la enfermedad, pero la otra es que tuviera una niña, ¿no? Una niña. Y por eso fue un elemento de hipertensión endocraniana. Y la resonancia ayudaba para esa posibilidad. Y la gente de la unidad convoca al neurocirujano, Darío, ¿no? Y el neurocirujano, la verdad es que no tenía ninguna ganas de entrarle a ese enfermo. Y la unidad insistió, primero para tratar de gravitar un cerebro que parecía que tenía elementos de hipertensión endocraniana. Y la otra para dejar un catéter y medir la presión intracraniana como colaborador de un cuadro que en aquel momento realmente era una situación muy difícil, ¿no? Extrema gravedad. Sí, sí. A mí me parece que tenía claras indicaciones de abordaje neuroquirúrgico, a pesar del neurocirujano, ¿no? Que ese es un tema, el primer tema que hablaron acá, quedó medio también en el aire, decir, la indicación, lástima que no está Amanda, la indicación de la derivación es pediátrica, en este caso. Lo mismo que las descompresivas del traumatismo de cráneo que presentaste vos, Nicolás. La indicación es pediátrica. Sí, Pero es un problema que tenemos, ¿eh? Me falta bibliografía que puede aportar Bueno, pero ya te digo, es una niña de 15 días de evolución, cada día peor, con hidrocefalia en la resonancia, con meningitis. ¡Ah! ¿Qué más? No sé qué más. Más que indicación, el médico tratante sos vos y el responsable sos vos. Cuando vos llamás consultantes, bueno, no es palabra santa lo que dicen. En definitiva sos vos el que Es que decís. estás ahí, claro, pero hay que decidir. Pero hay que... Parece que ese es un punto. Patricia, tú qué dices. No, yo de eso. Vos no sos mucho de eso. Sí, No, pero sé, digo, Patricia, viéndolo sobre después en la la- evolución uno, era como anunciado que iba a empeorar. quiero esperar. Empeorar no lo estamos Si no tratando. se hubiera descompensado al final se hizo la derivación. No la derivación, cuando Se la hizo paciente corriendo, clínicamente agrega el tercer par y ahí se hace la toma. Sí, sí. Sí. Si no hubiera agregado los síntomas. Se hizo el domingo a las de 8 de la mañana la derivación. No la hubieran derivado. Sí, hubo una insistencia, fui testigo, No, pero claro, digo, firme Se de la insistió con el unidad. niños que deterioro. no se enclavan o no llegan a esta clínica. Pero ¿por qué no va a llegar? Claro, Todavía sí, tendríamos que haber llegado Bueno, antes. Eso es lo que te cuestionaste después. Decís, no tenés que llegar a la herniación. Bueno, Si también este te puedes niño está cuestionar. enfermo, sigue enfermo, está cada día peor, La desnutrición. hidrocefalia, ¿qué más? ¿Necesitas un cuarto par? Ahí, eso es una cosa a discutir completamente
Sí, que- porque tienes conciencia de pero la- Tampoco eso puede estar no puede estar en un libro o en una secuencia porque decís, no te No, pueden pero ahí, poner. por eso me falta la bibliografía para saber el resto de la serie de niños que tienen meningitis tuberculosa, que hacen hidrocefalia, que no se... Evolucionan a la teoría. Yo no Lo la que vi, pasa pero- es que todo, ¿Se drenan casi o no? todos evolucionan muy mal. Pero evolucionan a Los la que peoría. tienen Y hidrocefalia, la los peor- que tienen, son Claro, y lesiones, la peoría es una es enfermedad tan grave. grave que se mueren enclavados. es grave. Por eso O sea, digo, entonces digo, si tenés todo eso, tenés que decir, bueno, la evolución es este- a la peoría. No, y la sospecha diagnóstica de esto que estaba antes de que... Bueno, en realidad participara lo que ella. pasa es que ella, Ella participó. nosotros lo planteamos y como que nos dio el aval de que era, o sea, Claro, cuando se y sacó la PL se pensó No, en mandar cuando el se sacó- líquido a no, estudiar No, y no se- eso. no, No, claro, por eso, Te- ahora que... Viernes de noche, no, Nicolás. teníamos Bueno, líquido. pero Uruguay. ella tenía justamente hace En ese sensibilizar a momento le eso. hacíamos la PL, en Yo realidad cuando me no llamaron pensando. era una niña que estaba muy grave y en realidad sí hay un aumento de las tuberculosis pulmonares y extrapulmonares, pero en ese momento, ahora sí porque ya tuvimos después como 4 meningitis y encefalitis por tuberculosis más, pero lo que llamaba la atención es que era una niña que no había contacto, que era, ahora ya sabemos que eso, bueno, hay que insistir, llegó en medio y llamaba la atención, pero bueno, con el estudio citoquímico del líquido, con esa hiperprotecnorraquia y una hipoglucorraquia, si la glucosa era indosificable Sí. y que predominaban los mononucleares, en realidad el primer planteo era eso. Igual consideramos el resto de los agentes etiológicos, dijimos un meningococo no era la forma de presentación, la evolución era subaguda, no tenía elementos en ese momento cuando la niña presentó todo de irritación meningia, y la radiografía de tórax, esto no es una cosa que era de ahora, esto ya lo tenía de antes. Y cuando tiene la tuberculosis pulmonar, en realidad hay un tiempo de latencia para la infección del sistema nervioso central, aunque en niños menores de 1 año a veces puede ser la diseminación y va a ser la miliar, puede ser, estamos viendo que a veces son en forma prácticamente en el mismo momento, pero esta niña tenía de antes. Y lo otro que llamaba la atención que era una niña que tenía una desnutrición importante, que ya había tenido infecciones respiratorias, pues bueno, capaz que era una inmunodeprimida y uno podía plantear otras etiologías, discutimos la etiología micótica, todo. Pero bueno, en realidad ya se planteó eso y enseguida se obtuvieron las Sí, al otro día, porque fue se pidió que- por técnica de biología molecular Sí. y se inició enseguida el tratamiento. el tratamiento se inició, eso queríamos destacar, es otro punto que lo habíamos discutido. Esa misma noche, cuando te Sí. fuiste, Sí, fue porque que, fue grave. porque hubo un paciente acá la Claro. semana anterior en Claro, Lucín, había fallecido también. Por y, eso estábamos y bueno, y ahí sensibilizados. fue que, bueno, se consiguió iniciar un domingo de noche el tratamiento completo, con las 4 drogas. muestra de solidaridad y buena voluntad de pedir socorro a otros lados, como hemos dicho en otra vez que hay que pedir socorro, a estos pacientes hay que pedir socorro. No es lo mismo empezar el domingo a las 8 de la noche que después que el lunes que empiece, que después llega a la tarde. No es lo mismo. Y realmente el Uruguay tenemos una cantidad de cosas malas, pero eso está. El domingo de noche, la doctora que estaba de guardia acá, cuando se fue, en vez de ir a la casa, llevó la medicación al militar, al SMI. Sí, en mano No, no es propia poca la cosa. entregó. Bueno, de la paraclínica, lo punteamos así porque no era como motivo de discusión la paraclínica, pero bueno, todo lo que se pidió en líquido cefalorraquídeo y que después se hizo también un lavado bronquiolo-alveolar porque cuando estuvo intubada, la nena ventilada, todo lo que buscaba BK fue positivo. En líquido cefalorraquídeo, al otro día ya tuvimos el Genesper, que fue positivo, los cultivos los bacteriológicos sin desarrollo, se pidió todo, como decía Patricia, todo, buscando todas las etiologías, en sangre, las inmunoglobulinas normales, Sí, porque descartando. tenía una enfermedad diseminada Claro. por tuberculosis, la niña, ¿no? Ahí está. Y no tenía, Pero bueno, aquí lo estarían todos en todos lados. Yo quería hacer un comentario en relación a lo que dice Patricia. Porque digo, Porque esta niña estaba
está vacunada, ¿no? Sí, Tenía la BCG. sí. Y uno siempre dice y se queda tranquilo de que la BCG protege no contra la tuberculosis, pero sí contra las formas graves de la tuberculosis. Esta niña en realidad hizo una diseminación hematógena, como si fuera una primoinfección. Hizo todas las complicaciones que puede haber, que puede hacer de la forma de presentación graves de una tuberculosis de vínculo hematógeno, ¿no? La tuberculosis pulmonar, la meningitis, probablemente la otitis. Probablemente, sí. No sé qué comentario te merece a vos, Patricia, eso. Lo que pasa que a mí lo que siempre me quedó la duda si el episodio respiratorio previo que ella tuvo. Sí, a nosotros también. Porque mirás la radiografía, si ahí no fue la primoinfección, y bueno, si vos dejás la enfermedad a su evolución natural, si eso no siguió y por eso hizo la meningitis. Pero la duda está, tenés una niña que está desnutrida, que es chica, y tuvo esta infección grave, plantearle una alteración de la inmunidad que predisponga a una enfermedad diseminada, es así, porque hay una de las alteraciones inmunológicas está la enfermedad que te da susceptibilidad a las micobacterias, que es el déficit de interleuquina 12 e interferón gamma. Pero en general esos niños cuando los vacunan con la BCG ya presentan ahí algunas de las complicaciones o la enfermedad diseminada, porque es para las micobacterias, no solo para la tuberculosis. La vacuna es con Govis, entonces cuando le dan la vacuna a la BCG, esos niños si tuvieran es eso, pero había que estudiarle la inmunidad, o sea, por eso se pidió el VIH, las poblaciones linfocitarias, la osificación de inmunoglobulina para descartar la inmunodeficiencia combinada severa, que es la más grave. Pero bueno, esas eran las dudas. O tiene que creo que la inmunidad había que estudiársela, como dice Walter, o hizo una diseminación hematógena grave en la enfermedad, o que tiene un problema, o en realidad la adquirió antes, y esto, pues la niña estaba con síntomas, después hablas con los padres. Sí, claro, lo que pasa es muy a bajo ruido. Por eso, que en realidad me parece que se acostumbraron y cada tanto aumentaba. Y porque aparte la niña creció bien hasta los 4 o 5 meses, y ahora pesaba 6 kilos 700. Sí. Que coincidió con la internación, empezó a desnutrirse justo cuando tuvo esa infección respiratoria. Empieza a los 6 meses sí. con las infecciones respiratorias. Por eso. Y hasta los 4 creció bien. 4 o 5 creció bien. Entonces eso también queda la duda. Y bueno, la madre tuvo un PPD positivo, pero la placa era normal. Sí, y creo que el papá también tenía, y los dos tenían la radiografía normal, y tenía un hermanito ella, también que se subió el hermano mayor, y la radiografía era normal, o sea, pero y el PPD tenía negativo, el hermano. Lo seguimos, se le hizo la quimioprofilaxis y evolucionó bien. Pero la niña, lo que yo cuando yo llegué, la verdad que pensé que se moría. La niña estaba, pero muy grave, con esas imágenes. Pero que fueron horas. Sí, porque cuando esas vos horas a la unidad clave, ya estaba derivada. Las horas clave de la derivación es el inicio del tratamiento. No, estaba derivada. Sin duda. Siempre estuvo hemodinámicamente estable. Y si bien la placa es muy patológica, para lo respiratorio no requirió no fue como era neurológico, la ventilación. No, por eso, era por eso, pero después al ventilarla... poner la placa sí. otra vez. Pero una ventilación más por falla neurológica. Por falla neurológica, claro. cuando después del tratamiento se despertó, se estuvo a catéter nasal, bajo parámetros, o sea, la ventilación era por neuropatía. Sí, claro. Por hipertensión endocraniana, por coma. Protección, Tuvo un coma, no sé, 7 días. Esa parte viene ahora. Bueno, está bien. No sé si sigo. Sí, hay más. Sigo por la placa. En la evolución, en lo respiratorio, durante 8 días estuvo ventilada, que fue por causa neurológica. Las primeras 48 horas con fármacos como medida de neuroprotección, y luego se hizo una ventana, pero quedó así porque estaba en coma la niña. Después del al cuarto, quinto día es que empieza como a mejorar progresivamente la conciencia.
y se extuba al 8.º día de coordinación a un catéter nasal sin incidentes. Después de la hemodinamia, como dijimos, siempre fue estable, con un ecocardiograma normal. En infeccioso, los primeros 6 días se mantuvo febril constante, básicamente. De su infección urinaria se completó el antibiótico, con un urocultivo de control negativo, y quedó pendiente la cistografía. Y no presentó infecciones intrahospitalarias, que esta nena, más allá de esa enfermedad, no tenía toda la susceptibilidad, catéter venoso central, derivación ventricular externa, sonda vesical. En lo neurológico, bueno, lo que decíamos, las primeras 48 horas con pseudoanalgesia, se hace la ventana, mejora el Glasgow. En esos días también reitera las convulsiones, presenta tónico-clónicos de mi cuerpo derecho, y también agrega una anisocoria con una midriasis reactiva a derecha, sin elementos de hipertensión endocraniana. Todo eso también prolongó la ventilación, todos esos eventos de las convulsiones. Ahí se rotaron los anticomiciales para, en esos días, evitando fármacos de metabolización hepática por el tratamiento antituberculoso también, y se rota al levetiracetam y luego no reitera convulsión. ¿Sí? No, 2 comentarios. Uno, ¿cómo se explicó lo de la hemiparesia que aparece en la evolución bajo tratamiento? Por las lesiones. Ahora vamos a leer una nueva Tenían resonancia, tuberculoma ahí que las lesiones progresan. Por afectación del parénquima. Sí. Sí. Y la otra cosa es que en este caso el Glasgow que se debería aplicar es el Glasgow de seguimiento, ¿no? Digo, porque ya no estaba en etapa del Glasgow clásico, digamos, porque era un enfermo súper evolucionado ya, ¿no? Bueno, allá el tenía 6, 4 o 5 días. Eso estaba ventilada ahí. Cuando se hace la ventana es a las 48 horas de estar ventilada. Sí. A las 48 horas se corta la pseudoanalgesia y tiene un Glasgow de 6. Por eso en realidad es que se... O sea, esto que estás contando es el 4.º día de evolución. Es la evolución neurológica de la paciente, en orden. Día de la intubación. Se ventila, Sería 48 lunes o horas de martes. neuroprotección, se hace una En el ventana agudo. para ver cuál es la reactividad, y la reactividad, digo, tenía No, yo pensé que era un enfermo, ya estaba en esta etapa mucho más evolucionado. El agudo. En realidad, cuando la nena, cuando se extuba un catéter nasal, y estaba vigil en ese momento, o sea, no estaba en coma, tenía no me acuerdo el Glasgow, No. pero ya estaba estaba vigil. reactiva. Bueno, esto son los 8 días hasta que se extuba, con mejora progresiva del Glasgow, y ahí se logra extubar a un catéter nasal. Y también a los 8 días de la primer resonancia, que ya llevaba una semana de tratamiento, se reitera la resonancia que muestra signos de progresión lesional. Persisten, acá se ven un poco mejor las lesiones supra e infratentoriales sin cambios, y tiene nuevas lesiones en el pedúnculo cerebral, que se ve ahí mejor, izquierdo, y en el sector medial de mesencéfalo. Después en la anterior es que se ven las lesiones en ambos tálamos, si ven ahí los punteados. Y a nivel cortical izquierdo también se ve. Se mantiene un intenso realce meningio. La parte posterior también se ve en occipital, es como que eso seguiría igual, ¿no? Y después los ventrículos, acá se ve y en perfil, esa es la lesión en la protuberancia, después otra en cerebelo. También se ve superficial el piqueteado. Esto quedamos en deuda no, traerlo también. de mejor calidad, pero bueno, no pudimos.
Eran muchas imágenes, tratamos de elegir las más como ilustrativas. Los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo seguían de similar amplitud, ahí se ve el catéter de derivación en la región frontal izquierda, y el espacio subaracnoideo, cortical y cisternal de la convexidad estaban de mayor amplitud. Eso como hay más líquido, ¿ven? Todo alrededor, que eso después mejora un poco. No sé si... Y acá también se ven en las cisternas y los puntitos de las lesiones. No sé si quieren que vuelva para atrás alguna. No seguí, no da tiempo. Bueno, de la evolución del líquido cefalorraquídeo, que en realidad fuimos haciendo controles a través obteniendo líquidos de la derivación externa, la glucosa va aumentando, las proteínas disminuyen y los glóbulos blancos disminuyen. El 15 de eso ya llevaba como 15 días. Mantenía gasto de la derivación externa a pesar de la mejoría del citoquímico del líquido, por eso es que se decide en realidad hacer una derivación ventrículo-peritoneal e internalizarla. Y no es que en algunos casos la retiran, pero en este caso se decidió internalizarla. El alta se da aproximadamente casi 3 semanas, a las 3 semanas de estar en el CTI, un poco menos de un mes, está internada, fija la mirada, interactúa por cortos periodos con la madre, mantiene la hemiparesia, que al principio era una plegia, sobre todo en miembro inferior, y al alta ya es una hemiparesia que vence la gravedad y mantiene, igual sigue siendo a predominio del miembro inferior, una ptosis palpebral, también la clínica mejor, con una sonrisa social, y en ese momento a la sala se fue alimentada por sonda nasogástrica. Tenía, aparte, en realidad no tenía un trastorno dilutorio, no, la niña no comía directamente, entonces bueno, se mantuvo la alimentación por gastrocrisis para asegurar el aporte calórico. Bueno, y al alta presenta una escala del estado funcional que lo que plantea es una disfunción leve y moderada. Lo que valora es, ahora les digo, el estado mental, que bueno, que la niña estaba vigil y tenía algún periodo de sueño, pero estaba normal, o si presentaba por algún momento en una disfunción leve. El estado sensorial, que sobre todo la audición y la visión, que clínicamente no impresionaba que tuviera alguna alteración de la visión o la visión, que eso después se valoró. De la comunicación, bueno, una nena que tenía 1 año que no hablaba, hasta ese momento tampoco hablaba, no esperábamos que hablara, pero de su desempeño social tenía una disfunción leve porque era una comunicación por breves periodos de tiempo y con la madre. En lo motor tenía disfunción que era leve, pero una disfunción de un miembro que era la hemiparesia. Y la alimentación, bueno, lo que hablamos, el alimentarse por sonda, eso hace que la disfunción sea grave, pero en este caso no era por un trastorno dilutorio, era por una por una inanición. Y después del estado respiratorio no tenía ningún tipo, era normal, ningún tipo de dificultad. ¿Cuánto le dio entonces el FGC? 12. 12. El estado basal es 6, ¿no? Por eso. O sea, implica Es de leve, residual importante. lo que te queda, claro, Pero ahí, lo que te queda ahí de ahí en moderado. el inmediato era eso. Lo que te lleva moderado un poco es lo de la sonda, que en realidad es como que alimentarse por sonda es lo que le da más. Y bueno. De la niña como se fue de alta. Sí, En sí. primer lugar, felicitaciones por haber usado Sí, al sí. IPCC, porque me parece que eso es un hábito que debemos hacer siempre, medir el estado funcional antes y después de... Bueno, hoy Buen aporte. en día, esta niña
no pudo venir, pero lo invitamos a Cerizola, que él la vio y después la volvió a ver en la evolución ambulatorio porque ella concurrió a Teletón. Y bueno, y esta niña hoy en día tiene un desarrollo prácticamente normal para la edad. O sea, ya tiene todas sus funciones, es normal para la edad, bueno, hay que ver después. Ella ahora tiene 3 años. Nada que ver con Va a la cumplir situación 3 que ella años. cuando se fue de la... No, en la sala ella se fue, estuvo. Y bueno, a los 24 días del tratamiento, que aún permanecía en la unidad, es la última resonancia que se hace y que, bueno, muestra una reducción significativa de las lesiones y, bueno, del componente meningio, y que es esta. Que en realidad ahí se ve que, sobre todo, no, la que es más característica y clara es la de protuberancia, que se ve que está menor. Y bueno, y tiene menos el piqueteado, eso, aunque ahí en el tálamo mantiene algunos. Pero esto se hizo a los 24 días del tratamiento, aún en CTI. Y en la evolución no se le ha hecho más, ¿no? No se le han hecho más resonancias, pero la niña tiene un desarrollo normal, prácticamente normal. La que la ha visto más ambulatorio también ha sido vos. Sí, la niña está muy bien, es increíble la evolución que tiene. Tú también la controlás. Ella muy En realidad, del salteada. desarrollo, para ahora no me acuerdo cuánto tiene, pero en realidad... Y estará llegando En a los noviembre cumple 3. 3 años. En realidad creo que lo único que todavía le queda es una discreta apariencia de uno de los miembros. El tema ocular lo había mejorado bastante, pero el resto del área motora estaba muy bien, en el área del lenguaje también, la coordinación, todo. Es espectacular la evolución. Uno no puede creer cómo estaba la niña, porque bueno, hemos visto otros casos, desgraciadamente, que no han tenido esa evolución o que quedan con secuelas importantísimas. Ahora, viste, también vamos a presentarnos al Congreso en la sala, que tenemos un mal de POT, una niña que tenía una tumoración del mes de evolución, a nivel de la columna, una deformación torácica, y bueno, se trató ahora, pero el gran problema es que esa columna está inestable, y bueno, y es difícil abordarla o no, es una niña que está con una secuela. Es impresionante la cantidad de niños con manifestaciones ahora Extrapulmonares. Se hizo la derivación interna a los 15 días. No. No, A los 15 días estaba bien, ya no tenía. Sí. No, a los 15 días se había normalizado el citoquímico y tampoco el gasto era normal, capaz que un poco aumentado. Sí. ¿Qué? No, lo que pasa que no, primero se hizo la prueba de subir el... No, si estaba libre de gérmenes. Sí. Sí, yo yo no puse, pero obviamente que se hacían cultivos sistemáticos del líquido cefalorraquídeo, que no los puse porque lo que puse es que no tuvo infecciones, otro tipo de infecciones, no tuvo ninguna infección intrahospitalaria. Y bueno, y tampoco hay que dejar eternamente una derivación externa, ni bien se pudo, se internalizó, la conducta era o se retira o se internaliza, y en este caso se planteó internalizar porque tenía todavía mucho líquido. Bueno, muy bien. Impecable. Quería agregar que lo voy a mandar al grupo, que en el Archivo de Pediatría Uruguay 2016 publica un caso similar a para que lo usaron como bibliografía de Mariana Moraes. Sí. Simplemente para mencionarlo, lo vamos a compartir en Sí, lo el leí grupo. varias veces. Esa nena al alta se fue con más alteraciones, tenía un FSS de 20, la nena que publicaron en ese trabajo. Ahí está, de 20. Sí. Pero también fue una historia arrastrada. Ella tenía infarto cerebral también, esa niña, la de ese artículo. Con una fascia de expresión, otra que también que estuvo acá, que era una adolescente, costó muchísimo, estuvo 2 veces internada, hospitalizada por eso. Después. Complicado. Bueno, sensibilizarnos con el
Sí, con la etiología Sí, de todo. plantearlo que si bien es raro, pero cada vez es más Sí, y frecuente. en los medios, ¿no? En todos Sí, los sí, medios. en todos lados. Que antes era una enfermedad que la pensábamos solo si los niños estaban hospitalizados o eran de un medio socioeconómico deficitario o con infecciones, pero... Sí, o si no había un claro antecedente ambiental, capaz que no se planteaba, pero hoy en día Es que ya los padres sabemos se que no. sorprendieron cuando le planteáramos la primera vez que fuera tuberculosis y no otra posibilidad, le dijimos no, estábamos bastante seguros que fuera eso, pero no hay contactos donde nos decía, no puede Sí, ser. eso. Fue todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a al SMI todos. por el compromiso. No, Bueno, y a ustedes por el apoyo.